Voy a compartir. ¿Y ya se ve la proyección? Sí, ya, maestro, gracias, doctor, perdón, Sí, ya. gracias. Bien. La doctora sí te ve en un momento, también está en otra de las actividades de este congreso, pero con mucho gusto yo Ya te anda cuento. aquí, ya anda aquí. Sí, doctor, Ah, ya. ya, adelante con calmita, vamos en tiempo, doctora. Bienvenido, doctora. Bienvenida, doctora Gabriela, bienvenida. Gracias. Bien, pues inicio. Este título, la exploración del uso de la evaluación formativa y sumativa en docentes universitarios de pregrado, nos surgió como una inquietud porque haciendo una observación no participante, encontramos que varios maestros, ¿sí?, la evaluación que aplican esencialmente es la sumativa. Y entonces terminan en una unidad de su programa y hacen una evaluación, terminan otra y hacen una evaluación, etcétera. Y entonces eso trae varias consecuencias importantes. Por lo tanto, una inquietud que tuvimos fue precisamente ver qué es lo que pasaba ahí. Entonces, la evaluación del aprendizaje finalmente es un proceso que es sustancial eh, para las diferentes carreras, ¿sí? La evaluación como tal es un proceso sistemático que todos manejamos de una u otra manera, multidimensional, donde nosotros obtenemos datos, información acerca de diferentes contenidos, donde los vinculamos con el progreso o logro en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes como resultados que vamos a esperar de los estudiantes. La evaluación trasciende mucho más que la mera aplicación de los diferentes instrumentos que utilizamos, trasciende un examen, trasciende una bitácora, trasciende eh, X cantidad de instrumentos que utilizamos todos nosotros, porque de alguna manera va a dejar una implicación muy importante, como lo vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, dentro de la evaluación podemos tener diferentes tipos, como lo vamos a ver ahorita en otras las láminas, ¿sí? Pero centramos mucho la atención en estas cuestiones. La evaluación que, en la que trabajamos con observación no participante fue lo que es la evaluación diagnóstica, lo que es la evaluación formativa y lo que es la evaluación sumativa, ¿sí? La diagnóstica, normalmente los maestros la hicieron al inicio solamente del curso. Pareciera como si con la exploración de esos conocimientos ya queda considerada la unidad 2, la 3, la 4, la 5, ¿sí? Vamos a ver que eso tiene sus detalles. La evaluación formativa es muy interesante y es de las tendencias actuales porque el docente está evaluando, ¿sí?, mientras está intercambiando, transfiriendo conocimientos, habilidades, destrezas. En ese momento también se está evaluando. Y eso lleva a que se tenga una retroalimentación constante. Esa retroalimentación va a ser sustancial, porque va a ir mostrando a los estudiantes en qué hay errores, en qué está bien, en qué se puede completar una respuesta, cómo resolver un problema más completo, etcétera. Por ejemplo, los maestros de bioestadística que fueron observados, ¿sí?, finalmente los que llevan a cabo la evaluación formativa, si están haciendo un análisis de una regresión lineal, ahí mismo les están diciendo, haciendo las gráficas, sacando las pendientes de las recas, y si los estudiantes empiezan a atorarse, dicho coloquialmente, entonces el maestro de inmediato les dice o retroalimenta en qué sí, qué no, y qué implicaciones va a tener si no toman en cuenta algunos de los detalles de lo que están aprendiendo. Y bueno, viene la evaluación sumativa. Es una evaluación que finalmente nos lleva a que cada unidad, cada periodo, cada curso, ¿sí?, nosotros hagamos una evaluación y digamos qué calificación se obtuvo
utilizando números o letras, ¿sí? Pero finalmente emitimos un dictamen, ¿sí? Con base en un reglamento general de exámenes que nuestras instituciones normalmente tienen. Y finalmente, pues el propósito de esa evaluación sumativa, pues es el asignar una calificación. Entonces, dentro de esta amplia gama de evaluaciones, nosotros nos fuimos a las evaluaciones que algunos expertos clasifican con base en su función, de ahí la cuestión diagnóstica, formativa y sumativa o sumaria. Pero hay otros tipos en los cuales está muy interesante todas las investigaciones que se hacen, como por ejemplo en relación a los instrumentos, ¿sí? Bien, el objetivo de este trabajo fue explorar el uso de los modelos de evaluación formativa o sumativa en 54 docentes de pregrado en las carreras de biología, médico cirujano y optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Lo que se hizo es un tipo de estudio exploratorio, descriptivo, longitudinal, aplicando observación al participante, con registros durante 4 meses de las acciones realizadas por los docentes en su salón de clase, enfatizando las actividades evaluativas en estas 3 carreras mencionadas: biología, médico cirujano y optometría. ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, cuestiones muy interesantes. De esos 54 docentes, los observados con observación a participante fueron 31 docentes de biología, 20 de optometría y 3 de médico cirujano. Los resultados también muestran que dentro de el género, ¿sí?, 14 fueron femeninos, 17 masculinos, y bueno, ahí se tuvo en el caso de la carrera de biología 31 docentes. Ujú. Esto va a tener cuestiones interesantes en cuanto a quiénes aplican más o no. El tipo de evaluación aplicada por los docentes, evaluación formativa, sumativa o ambas, mostró que el que predomina es la evaluación sumativa con un 53.7%, mientras que la evaluación formativa se tuvo un 37%. Y hay maestros, por supuesto, que aplican ambas, ¿sí? Ambas en el sentido de que integran, ¿sí?, el estar evaluando en cada punto con una validación que hacen con base en los criterios que establecen, validados, por supuesto, y que, bueno, entonces aplican ahí, digamos que está el 9.3%. También los resultados demostraron esta cuestión muy interesante, la cuestión de la evaluación por género en las 3 carreras. Notamos que en el caso de las maestras o las docentes, eh, la evaluación formativa hubo en una frecuencia de 13 maestras de las 54. En la evaluación sumativa, ¿sí?, es menor la que aplican las maestras, la sumativa, y finalmente ambas supera un poco en relación a los varones la sumativa. Y nótese cómo la evaluación formativa eh, tiene solamente 7 de los 54, ¿sí? En la sumativa 19, es decir, está predominando como tradicionalmente se observaba, pero donde se nota que ya la evaluación formativa está tomando un lugar importante. Aquí vemos en estos cuadros, ¿sí?, como la cuestión de, por ejemplo, el caso de biología, ¿sí? En la evaluación formativa, 7 maestras hacen evaluación formativa, es decir, un 70%, ¿sí? La evaluación sumativa, 7 maestras hacen sumativa, es decir, es menor que la formativa. La tendencia pues ya se va viendo en este estudio con estas características y con estos datos. Pudiera ser que si la muestra se aumentara a los 200 maestros en promedio que existen en la carrera de simplemente biología, o más de 500, que sería muy interesante, veríamos más detalles en este sentido. Y entonces, bueno, dentro de lo que encontramos como conclusiones generales con este estudio exploratorio, es que la tendencia de la evaluación formativa está en incremento y se notan diferencias por género.
porque lo que son las maestras aplican evaluación formativa en un 24.1%, mientras que los docentes en este estudio, ¿sí?, solo aplicaron el 13% de la formativa. Los docentes aplicaron la evaluación sumativa en un 35.2% y las maestras fue en un 18.5%, es decir, fue mucho menor. Finalmente, la cuestión de la evaluación sumativa está muy interesante. Utilizaron para ello exámenes escritos en sus diferentes modalidades sin realizar retroalimentación, es decir, los que hicieron evaluación sumativa no realizaron retroalimentación, simplemente lo que más se llegó es que entregaran los exámenes y solamente retroalimentaron a aquel alumno que no estaba de acuerdo con su calificación, pero no se hizo una retroalimentación grupal en la cual se dijera que los desaciertos en las respuestas tenían tales o cuales implicaciones. Ahora, los que aplicaron evaluación formativa también utilizaron diferentes instrumentos usando diferentes estrategias didácticas, en donde lo que se notó es que constantemente, de una manera constante durante las 2 o 3 horas de clase, que fue el promedio de horas que estuvieron trabajando, sí hubo esa cuestión de estar indicando los aciertos o desaciertos en lo que los estudiantes mostraron. Y bueno, aquí son algunas de las referencias que se trabajan. Hay algunos libros que trabajan ya mucho la evaluación formativa, dando pista para varias cuestiones. Por ejemplo, el libro de Ravela es un libro que dedica todo un capítulo completito a lo que es la evaluación formativa, versus el resto de evaluaciones. Pues muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias. Preguntar.